Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada, Shri Goswami Ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna. So, hmm, a ver, ¿cómo empezamos? Em, Tenemos, creo que pendiente de la última vez, algo sobre conflicto, que sí. Entonces, vamos a ver. A ver, Devarshi, ¿dónde anda? ¿Está o no? Ah, sí, está ahí. Pues a ver, ponlos en, ¿cómo se dice? ¿Dónde hemos dejado la última vez? ¿Qué nos queda por hacer? No te oí, no estás mutado. Perdón. Yo creo que Prabhu más abajo el que tiene más claro el tema. Ah, Por- sí. por- sí, porque él dijo las últimas palabras como que meditar, que tenemos que meditar en eso. Entonces, creo que él tiene más claro que yo. A ver si Pero nos bueno, puede ayudar. se trató del conflicto, que sí. O sea, cómo resolver quizás. Eso, creo que esto era el tema. No sé cómo llegamos a Sí, eso, pero siempre es un tema que preocupa, imagino, porque estamos en Kali Yuga. Sí, podemos empezar ahí, porque no es nada raro que haya conflictos, ¿no? Porque Claro, Kali Yuga, la traducción que siempre hemos tenido es la era de la riña o del desacuerdo, discordia, ¿no? En el, está la concordia, viene del latín, todo es latín, concordia, y discordia. Vamos a ver, entonces, yo tengo aquí, o sea, empezar con la etimología de la palabra. Conflicto también, todo viene del latín, conflictus, que son, o sea, es un compuesto de dos palabras. Con es, lo sabe, eso es junto, estamos juntos, con, y fligere, que significa golpear, pelear. O sea, confligere, un conflicto es una pelea, una contienda entre dos o más personas. Y podría ser hablando, o sea, verbal, o finalmente física también, ¿no? Cuando hay una pelea, a lo mejor a veces empieza con palabras y termina con las manos, o con armas, depende. También he pensado, podemos diferenciar entre dos tipos de conflicto, o sea, categorías globales: el conflicto externo y el conflicto interno. O sea, el conflicto externo es como un desacuerdo, una lucha o un choque de opiniones, de valores, de creencias, intereses, metas, principios, de muchas cosas que por lo general entre dos o más, y, y eso puede llegar a simplemente eso, como digo, verbalmente una discusión, que a veces también el sonido, o sea, la voz, ¿no? Se altera, se pone más agitada, o finalmente llegar a algo como una lucha ya directamente física. El conflicto interno ya sería que uno mismo lo tiene en su interior, en el cuerpo sutil, o sea, la mente, los sentimientos, pensamientos, que también resulta en un conflicto o una,
un desacuerdo, una incompatibilidad entre impulsos, deseos, también principios que uno puede tener, evidencias, creencias, ideales, etc. Para resolver, o sea, a ver cómo queremos ahora tratar el tema. Se puede ir directamente a resolver conflictos, cómo hacerlo, o entrar más en detalle a definir o dar ejemplos de conflictos para que todo quede claro de qué estamos hablando. A ver, sugerencias. Devashi, cuando tú propusiste el tema, me imagino que hay algo, siempre tenemos experiencias o ejemplos que quizás o todavía buscando una solución a algo que queda ahí como pendiente, y a veces hay conflictos que también no son inmediatos o de muy poco tiempo, sino a lo mejor algo que está ahí desde hace muchos años y nunca se ha resuelto y queda ahí un malestar, ¿no? Entre personas en sus relaciones, y a veces ni se habla, pero hay un conflicto, o sea, cosas así, no sé. Por eso pregunto, a ver cómo queremos tratar el tema. O sea, si Devashi no va, ahora está como completamente desaparecido. Tenemos la mano de Mani Manjari. Oh, Más que participar en los conflictos, me ha tocado alguna vez, he observado, he visto así desde afuera. Entonces, no sé cómo, yo no tengo experiencia cómo resolver bien los conflictos, por eso estaba preguntando. ya. Y yo sé que Prabhu Mahabajo ahora está en un comité de resolución de conflictos, creo, ¿no? Por eso yo le preguntaba a él, que él seguramente tiene más experiencia o más conocimiento de cómo manejar eso. Yo Ya. pregunto, no tengo respuestas. Bueno, por eso pregunto, ¿queremos entrar en eso ya directamente? Em, Claro, los métodos o cómo se pueden resolver conflictos. Porque, sí, bueno, eso sí está todo claro que significa un conflicto, ¿no? Yo creo que sí, no es tan difícil porque también todos tenemos experiencia. Pero vamos a ver, Mani Manjari, ¿qué quieres decirnos? Si es algo al respecto o... Sí, Hare Krishna Gurudeva, estoy aquí en Ah, Sohotel haciendo el transfer y escuchando su clase. sí, ya, pero sin conflictos, ¿no? Ahí. Eh, no, bueno, ahora no, pero siempre, a ver, yo creo que cada vez que hay un conflicto, yo siempre pienso que si no es algo que yo he hecho en esta vida, ha venido por algún pecado de la vida anterior. Entonces, siempre cojo la posición de, es una consecuencia de mi propio karma, tengo que encontrar la posición como perdonar, cómo estar humilde para poder estar abierta a que el conflicto se resuelva. Hmm. Ah, eso sí, Que ya la es un... confrontación nunca Sí. llega a la buena solución. Entonces, Bueno, yo siempre pienso eso. A mí me han pasado cosas, usted sabe, ¿no? ya, ya, ya. Y yo siempre pienso que es porque algo hice en la vida anterior que ha causado que me pase tal cosa. Entonces, lo que tengo que hacer es perdonar. Es fácil cuando son cosas pequeñas, cuando son cosas mayores, a veces toma tiempo, pero también hay que darle a la mente el tiempo para poder perdonar, porque no vale solamente decirlo, hay que sentirlo, ¿no? Entonces, a veces la mente necesita 6 meses, o a veces necesita un par de años, estar en otro momento para poder perdonar, pero hay que ir en el camino de esa dirección. Yo pienso, ¿no? Pensando que lo que ha ocurrido es consecuencia de nuestros propios pecados. Ok, esto sí también es otro enfoque más concreto a los Vaishnavas, vamos a ponerlo así, ¿no? A los devotos, porque tenemos la instrucción, podemos decir, o un poco la filosofía. Si, por ejemplo, vienen insultos a la propia persona,
el devoto debería poder, sí, tolerar y no ir así a la ofensiva, ¿no? A la defensa en el sentido de ofensiva. Pero cuando se trata que a otro devoto, otra devota, se agrega, ya sea verbalmente o que decir físicamente, uno tiene que intervenir. ¿No? Eso está en la néctar de la devoción. Un poco esa idea. O sea, el Trinarapi Sunichena es, en realidad, podemos decir, ya la solución a cualquier conflicto cuando se trata de la propia persona. O sea, poder tolerar, ser más humilde y luego Tarora Pisahishuna, ser más tolerante que un árbol, entonces no hay conflicto. El conflicto, o sea, alguien te puede, ahora hablamos solamente de verbal, ¿no? Uno puede insultar, criticar, blasfemar, llamarnos de cualquier manera. Y en realidad uno puede estar con una conciencia pacífica diciendo, pues como se dice en España, oídos sordos a las palabras necias. O sea, no tomar... a veces también uno usa una estrategia de la política, psicológicamente hablando, cuando hay algo como acusaciones o críticas, no responder. Porque cuando se responde, eso uno da la señal que se lo toma en serio. Y cuando uno pasa completamente, ni contesta, ¿no? O sea, es una estrategia psicológicamente, especialmente de la política. Uno ni hace caso. Entonces, como ahí está alguna cosa en la prensa o en la televisión, alguna entrevista, alguien dice algo sobre una persona y la persona agredida no hace ni caso, entonces esto como se desaparece, ¿no? Como el viento se lleva las palabras. O sea, eso es una estrategia. Ahora, cuando se trata, como hemos dicho, una agresión verbal o física a otra persona, entonces como Chaitanya Mahaprabhu en el caso de Nityananda y Madai, interviene, ¿no? En ese caso estaba dispuesto a matarlo con el Sudarshan Chakra. O sea, no se queda como una brizna de hierba muy humilde, sino se pone como el fuego. Pero también ahí hay que ver en qué posición estamos, si podemos intervenir y resolver, o sea, resolver el conflicto de una manera, de una u otra manera, o uno no tiene la capacidad y uno tiene que simplemente apartarse de la situación, que también se recomienda, ¿no? Que uno no debe estar como quedarse presente escuchando crítica o blasfemia a otro devoto, sino si uno no puede intervenir, tiene que irse. Pero eso ya es muy concreto al nivel de devotos. A veces, también tenemos aquí ejemplos. Esa actitud no es tampoco la correcta. Vamos a pensar en la batalla de Kurukshetra. Ahí hay un conflicto, y un conflicto que no se resuelve con la estrategia como ¿no? se puede tener hoy día los psicólogos, mediadores, etcétera, etcétera, ¿no? Como vamos a tratar un conflicto, sino ahí directamente la manera de resolverlo es simplemente aniquilar en los oponentes. Y Arjuna tiene el conflicto interno que no lo quiere hacer, ¿no? Tiene como kshatriya el deber de luchar, pero como ve parientes y otros familiares en el otro lado, pues dice a Krishna, pues no voy a luchar.
ahí tiene ese conflicto interno y Krishna le convence con la Bhagavad Gita que sí, al final de cuentas ya tienes que entrar en la batalla y como sabemos, todos se mueren, menos unos pocos y los Pandavas y unos pocos más. O sea, esto es un ejemplo extremo del que es un tipo de jihad, la guerra santa. O sea, Dharma Yuddha. Yuddha es conflicto, es una lucha, y Dharma es la lucha en armonía con el Dharma. Esto hoy día también ocurre y claro, está la duda si realmente se trata de una Yuddha Dharma o es algo que más bien es motivado por intereses personales. Porque en el caso de la batalla de Kurukshetra, el interés personal de Arjuna es no luchar, pero Krishna le dice no, es necesario en ese caso. Entonces, él se rinde, eso es toda la idea de la Bhagavad Gita, y cumple con el deseo de Krishna y con su deber. Pero hoy día, cuando hay jihad, que también es básicamente equivalente al Dharma Yuddha, es la guerra santa, ¿no? Contra los infieles, contra cada uno se ve al otro como un demonio. Es parecido externamente, pero la duda es si realmente se trata de algo autorizado por Dios, digamos, o es algo que simplemente uno defiende intereses personales. Pero es o sea, otro ejemplo de un conflicto externo que no se resuelve y no se puede resolver con un compromiso o con un acuerdo, ¿no? O sea, eso normalmente se intenta, como ahora mismo, si vamos al conflicto de Rusia con Ucrania, tal como se ve el panorama ahora mismo, todo el mundo está de acuerdo que no hay manera de resolverlo con sentarse y hablar y llegar a un acuerdo, porque hay intereses muy claras en ambas partes, pero ahora no vamos a entrar ahí en detalle, pero es un ejemplo de donde va a ser muy difícil resolver un conflicto pacíficamente. Entonces, a veces se resuelve simplemente en la derrota de la otra parte, ¿no? Es un tipo de resolver un conflicto, simplemente la parte más fuerte se impone y la parte más débil se rinde. O sea, si lo trasladamos a conflictos personales, eso también puede ocurrir, pero es algo, por ejemplo, en relaciones personales como puede ser la pareja. Si allí siempre pasa que cuando hay un conflicto, una de las dos personas se rinde para evitar el conflicto, esto a la larga normalmente no funciona. O sea, tarde o temprano, como es un poco artificial, uno nunca puede, a ver si me explico, yo creo que sí, ¿no? O sea, todo el mundo entiende eso. O sea, conocemos esas situaciones donde simplemente para evitar el conflicto, una de las personas simplemente como anula sus propios deseos o sus intereses y se rinde y se subordina a lo que la otra persona quiere. Y tarde o temprano es muy difícil soportarlo. Normalmente o sea, si estamos hablando cómo resolver un conflicto, es primero reconocer que existe y analizar de qué se trata, ¿no? ¿Qué tipo, dónde estamos no de acuerdo?
escuchar a la otra persona, sus inquietudes o sus deseos. Y luego proponer un tipo de compromiso que en un caso ideal significa encontrarse a mitad de camino. Cada uno tiene sus deseos, que yo quiero lograr esto, yo quiero lograr aquello. Si es 100 y 0, entonces significa, como he explicado, que uno se impone y la otra persona se rinde. Cuando no es, uno no llega a ese tipo de acuerdo, pasa eso y luego se impone la ley del más fuerte. Y normalmente la idea es que no. Nos encontramos en la mitad del camino. Yo no puedo tener 100% lo que yo quiero, tú tampoco. Pues nos llegamos idealmente el 50% y aceptamos esa situación. Otra resolución de conflictos es que simplemente las dos personas se separan y mantienen una distancia. Y ya no hay más conflicto, ¿no? Automáticamente se resuelve. Pero cuando uno está obligado a vivir juntos, entonces tenemos una situación complicada. Bueno, ya he hablado mucho. A ver, opiniones, comentarios, preguntas, algo que me he dejado. Bueno, tenemos más ejemplos si hace falta de la historia Vaishnava. Ladini. Hare Krishna, Gurudev. ¿Qué pasa cuando la persona está viviendo en una situación de sobrevida básica, de la cual no puede salir, o de vivir con otras personas, Sí. pero no puede salir de esa situación? Bueno, en mi caso, yo lo viví con el cuidado de mi mamá por décadas, Sí. donde tuve que, usted lo sabe, ¿no? Bueno, Sí. entonces, en base al cuidado de ella, digamos, una situación muy, muy conflictiva que no tenía solución. Y entonces, pero conozco personas que viven situaciones muy límites en cuanto a situación de vida, de conflicto, de situación muy, muy terrible. Y estoy pensando en una persona que convive con 3 personas más, y entonces, pero no hay, aparentemente no hay salida, porque digamos la salida sería a la calle para ella. Acá, Para una de las personas sería irse a vivir a la calle. la calle, Sí, vale. sí. O sea, como homeless. Si se sale de esa situación terrible de explotación, de un montón de cosas. En casos así donde de algún modo la situación kármica o lo que sea pone a la persona en situaciones así, y espiritualmente, ¿cómo puede, digamos que no hay solución inmediata al conflicto, sino que de algún modo mantenerse la situación, pero bueno, elevar su espíritu por lo menos? Es lo que, así yo lo he encarado cuando me consultan a ese tipo de personas. Sí, no, es por un lado tolerar, que no, es como una enfermedad. Si uno tiene una enfermedad que no tiene una cura, ¿qué te queda? ¿No? A tolerarla, o algunas personas llegan a la conclusión que es mejor dejo el cuerpo, ¿no? O sea, el suicidio asistido y cosas así. Ahora, en una situación así, por un lado tolerar, por otro lado, obviamente, a lo mejor ya se ha hecho el intento de hablar, ¿no? Es como analizar el conflicto, hablar con la otra parte, si también reconoce que tenemos un conflicto y a ver si hay una voluntad de resolverlo. Y a veces cuando se trata de como hemos hablado, una persona o sí, una parte que es más fuerte,
a lo mejor esta parte no ve la necesidad de resolver el conflicto porque se impone, ¿no? Es simplemente por su fuerza se impone su voluntad y para esa persona no, ya el conflicto no le importa cómo se siente la otra persona. Y es claro, es muy terrible y mucho sufrimiento para la persona que se tiene que rendir por las circunstancias, como dices, si a lo mejor no le queda otra, porque si no está sin hogar en la calle, o sea, no tiene medios, no le queda otra opción si simplemente tolerar la situación o pedir ayuda, ¿no? O sea, cuando la propia iniciativa de resolver conflicto no ha dado fruto, siempre queda la posibilidad de, buscar otra persona que tiene más posibilidad de hablar con la parte conflictiva y a ver si le puede hacer ver la otra parte, razonar y tener un poco de compasión para no siempre imponer, ¿no?, la propia voluntad. O sea, eso es lo único que se puede hacer, creo. No sé si alguien tiene más sugerencias, pero al final y al cabo, o sea, o se resuelve, o uno tolera, o uno se va. O sea, cuando hay un conflicto hay tres opciones, ¿no? Se puede resolver, si no se puede resolver, pues uno se separa de la situación, se va, o uno tolera y se queda. ¿Qué más se puede hacer? A ver, pensáis. Quiero sugerencias. A ver, Vishnurata, que tú tienes también conflictos. Hare Krishna, Gurudev. Estoy sin cámara hoy. Mejor, no veo tu cara asustada. Sí, como dice usted, es un tema complicado y súper individual, ¿no? De cada persona y lo que transita cada uno para ver las soluciones. Yo creo que es muy claro y muy justo lo que dice usted, que por ahí, dependiendo de la situación, uno tiene que plantearse el tema de tolerar, aceptar, Sí, conversar, o bueno, en algún punto decir cada uno tiene caminos diferentes, tomar el camino de cada uno, y no hay mucha vuelta que digamos tampoco. exacto. O sea, porque una cosa o sea, depende del tipo de conflicto, ¿no? Si es un conflicto por una circunstancia, eso es normalmente no muy difícil de resolver. Cuando es un conflicto de caracteres, de metas en la vida, de gustos incluso, ideales que uno tiene. O sea, ahora estamos hablando de una relación personal, ¿no? Normalmente entre amigos o pareja, esposa, esposo, etcétera, etcétera. O sea, cuando es una relación, digamos, voluntaria, no es como una relación de una familia donde yo ya he nacido aquí, tengo un hermano que no aguanto, o mi madre o mi padre me hace la vida imposible. Eso puede pasar. Y también ahí, vamos a tomar ese ejemplo. Si uno es completamente dependiente, incluso menor de edad, porque eso puede pasar. Uno tiene una familia donde los familiares, o todos, o algunos por lo menos, es como siempre hay conflicto, pero uno no tiene medios, ni legalmente se puede ir, ¿no? Está como prácticamente condenado a quedarse en casa hasta que sea mayor de edad. Allí simplemente es tolerar, o otra vez, como hemos hablado, intentar dialogar y llegar a un acuerdo, o simplemente uno se encierra en la habitación y no deja entrar a nadie. Eso también puede pasar en algunos casos. Pero normalmente vamos a volver a lo que normalmente toca. Son relaciones que establecemos voluntariamente. Entonces, para evitar conflictos a largo plazo, es muy importante, especialmente cuando se trata, vamos a poner, ¿no?, lo que normalmente toca un matrimonio.
donde hay hijos también en el medio, ya es una relación que se supone que tiene que durar para el beneficio, para el bien de todos los miembros de la familia. Entonces, cuando hay de repente ahí conflictos, porque hoy día hay, son muchísimo, y los hijos, especialmente cuando ellos tienen un poco más de edad, cuando son bebés, es como muy intuitivo, también lo sienten y habrá un efecto negativo, pero cuando son un poco más mayores, peor, porque ven que ¿no? La madre con el padre siempre están discutiendo y a veces cuando ya puede ser más extremo, llegan a las manos, o sea, nunca hay una atmósfera armoniosa, pacífica en casa. Esto es algo muy, muy terrible. Y esto solamente se puede evitar de antes de entrar en la relación, saber y analizar muy bien, a ver si nuestros valores, creencias, intereses, metas, principios son compatibles. Si no son compatibles, meterse en una relación así es como casi seguro ¿cómo se dice? Um, la receta para el fracaso. O sea, si no, por eso en el Bhagavatam, Prabhupada habla de Shila y Ruchi. Yo he mencionado eso varias veces. Shila significa carácter y Ruchi significa sabor o gusto. Cuando ahí hay mucha diferencia, es como fuego y agua. Pues siempre hay o ebullición o el fuego se apaga por el agua o el fuego pone el agua a hervir. Eso por lo menos es, ¿no? el peligro. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no por cosas que parecen insignificantes hay una discusión prácticamente diaria que puede empezar con a ver qué hacemos el fin de semana. ¿No? ¿Vamos a la playa o vamos a la montaña? Ah, no, yo odio la playa. Yo odio la montaña. A ver, ¿con dónde vamos? Pues vamos a la ciudad, a la disco. No, es que, o ¿qué vamos a comer? No, eso no me gusta. Eso es mi plato favorito. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En establecer la relación más o menos adecuada para evitar un conflicto que luego cuando hay esos choques, especialmente de valores o creencias o metas, ahí que va a hacer un mediador. Porque o uno cambia la meta, o cambia sus valores, o sus gustos, o sus creencias, que es peor, más difícil, o llegar a ¿cómo se va a llegar a un compromiso? ¿No? Obviamente, eso es muy, muy difícil. Normalmente cuando se habla de un conflicto que se quiere resolver, son conflictos de personas que a lo mejor están juntos en un trabajo, ¿no? Por las circunstancias están juntos y tienen que estar más o menos en una armonía para que cuando trabajan para la empresa no perjudican con su falta de comunicación, falta de colaboración, pues sufre lo que la empresa tiene previsto para producir, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de conflicto, por eso en empresas especialmente, ya tienen personas entrenadas para tratar esos temas, ¿no? Resolver conflictos entre los trabajadores o entre jefes y subordinados, etcétera, etcétera. Ok, otra vez, he hablado demasiado. A ver, más comentarios. No está Akshay hoy, que siempre nos puede ayudar con algo. A ver, ¿a quién se pone con la cabeza, ¿cómo se dice? Stick your head out. No sé cómo se traduce eso. ¿La cabeza en la guillotina? Tanto no. Maraví, a ver, sálvame.
Hare Krishna, Gurudev, reverencias. Tengo una pregunta, porque una vez en una clase escuché que decían que a veces los conflictos o las peleas entre dos devotos podían ser lilas que estaban viviendo ellos en este plano. Ojalá. Y que entonces, digamos, el tercer devoto, si estaba ahí presente, no se tenía que meter. Entonces yo me quedé pensando, digo, bueno, pero ¿cuándo hay que meterse o no meterse? ¿O cómo es eso de que pueden ser lilas que están viviéndose en este plano? Eso sí es... No me lo puedo creer. ¿Alguien realmente pretende o cree que lo que estamos haciendo nosotros, las almas condicionadas en este mundo, son lilas? ¿Sabes de dónde viene eso? De la filosofía Mayavadi. Los Mayavadis son tan sinvergüenzas que dicen que, o sea, el Dios, o no, el Supremo, viene a ese mundo temporalmente en diferentes, como nosotros, porque somos todos Dios. Entonces lo que estamos haciendo son lilas. O sea, cada uno de nosotros, cualquier cosa que hagamos es una lila, es un pasatiempo. Pues no, señor. Eso no es nuestra filosofía. Los lilas son solamente lilas, Krishna lila, ¿no? Las lilas de Krishna con sus devotos. Puede haber, pero incluso los devotos, cuando tienen lilas, es en conexión con el Supremo, con Krishna en el medio. No es que tenemos lilas así por separado. Y menos cuando es un conflicto. Y lo vamos a calificar como una lila, un pasatiempo. Pues entonces nada, que nadie se queje, ¿eh? Que viva el conflicto, que disfruta de la pelea porque es un pasatiempo. Pasatiempos son para disfrutar, no son para sufrir. Que no, Mani Manjari, ¿qué nos dices? De los lilas en Soho, a ver. Ya, aquí también hay algunos. No, pero yo creo que Krishna a veces prueba la determinación del devoto, prueba la fe del devoto, prueba si el devoto puede controlar la mente en diferentes situaciones, se puede refugiar en el guru, escuchar al guru. Cuando ha habido algún conflicto, yo solo he contado directamente y he escuchado lo que me ha dicho, he seguido al guru. Creo que luego el conflicto se ha resuelto y todo quedó genial. Es lo que pasa al final, ¿no? Es como que cuando son conflictos pequeños entre devotas, así, que pasó en el verano, como le conté, pues usted seguí lo que me dijo y todo al final se resolvió mejor y todo bien. Eso, sí, eso ya es otro aspecto que no hemos tratado, obviamente, que es muy importante. Depende quién tiene el conflicto. Si hablamos ahora, como tú dices, de devotos, devotas, que tienen una autoridad, ya sea el gurú, incluso puede ser el presidente del templo o alguna persona mayor donde hay confianza, ahí es fácil de resolver el conflicto, ¿no? En el sentido que se cuenta que Sanatan Goswami, ¿qué pasa ahí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, Sanatan Goswami. En Puyaris, sí, voy a poner el micrófono porque como estoy en Puyaris, hay mucha gente que va y viene haciendo servicio. Apaga. Los Puyaris y todo. Voy a bajar el... Sí, apágalo. So, Sanatan Goswami era como, en algunas sociedades hay como el sabio del pueblo, ¿no? Una persona mayor que está en una comunidad y todos de la comunidad aceptan su palabra. O sea, él tenía ese papel, si está en alguna parte, Prabhupada lo explica, que incluso un matrimonio, cuando tenían alguna pelea, alguna cosa, fueron a ver a Sanatana Goswami, él dio el veredicto y los dos se atienden perfectamente a su palabra. No argumentan más. O sea, si eso es lo ideal.
¿no? Si hay dos discípulos, por ejemplo, que se pelean, pues que vayan al gurú y el gurú dice la palabra y ya, ahí se acabó el conflicto. Pero ¿quién está dispuesto hoy día de hacer eso? Eso es el problema de Kali Yuga. Bien, pero normalmente... Yo. Ya, pero no, no es tan fácil, ¿no? Porque depende la causa del conflicto. Y uno a veces somos muy convencidos que yo tengo razón y hay unos intereses que estamos defendiendo. Y cuando alguien nos interviene allí y nos recorta un poco lo que yo deseo, tengo ese interés, ahí a veces pues no hacemos caso. No, simplemente no hacemos caso. O sea, eso es el problema principal. Es otro aspecto que podemos ver. ¿Por qué normalmente la idea es que entre devotos que no hay conflicto? O sea, se podría pensar o decir, ¿por qué? Porque Krishna está en el centro, eso es la idea. El guru está en el centro. Y cuando estamos simplemente intentando de servir, complacer a Krishna, a Guru Krishna, Prasade, Pai, Bhakti, entonces no hay un interés separado. Conflicto ocurre cuando las dos partes tienen cada uno su interés separado del otro interés. Cuando hay un centro, Krishna, no hay un interés separado. Y eso es la solución de todo tipo de conflicto. Pero como no tenemos Krishna en el centro, cada uno defiende su propio interés y ahí está el conflicto. O sea, así simplemente es así. O sea, entre devotos avanzados, devotos puros, en cierto modo podemos decir que no existe el conflicto. Puede haber diferentes puntos de vista, pero eso no da pie necesariamente a conflicto. Claro. Bueno, luego podemos hablar un poco más de ese tema. Narayani. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Yo quería, bueno, comentar porque hay muchas veces cuando hay conflictos entre devotos, ¿no? Y las personas que tienen como un poder o están encargadas de resolución de conflictos, lo único que te dicen es como, bueno, Mataji, tú tienes que ser compasiva, tienes que dejarlo pasar porque esa persona tiene muchos traumas, tú tienes que orar por esa persona y realmente como que no solucionan de una manera material el conflicto. Intentan como simplemente decir que ya Krishna range y que no hagamos. Bueno, entonces no es la persona muy adecuada quizás, porque sí, es cierto, es una manera de afrontarlo, pero a lo mejor hace falta, depende de las personas, cuando no están avanzadas para hacer esto, ¿no? Entrar en eso, reconocer el conflicto, analizarlo y a ver qué se puede hacer en la circunstancia. O sea, ahí, esto no es nada nuevo. O sea, en resolución de conflictos es una cosa de psicología, cosa de sentido común a veces simplemente. Y ya el otro de ser tolerante como un árbol, humilde como la brisna de hierba, compasivo. O sea, claro, con esa actitud uno no entra en ningún conflicto con nadie, pero no es para todo el mundo, ¿no? O sea, no sé, hay que ver la circunstancia y qué tipo de conflicto es, porque muchas veces son conflictos que no tienen importancia. Eso también hay que entender o hacer entender a las personas, ¿no? El que estáis peleando por cosas ¿para qué, no? ¿Para qué entrar en una discusión sobre algo que es realmente insignificante? Por eso quería, o sea, la idea explicar más grave o más difícil son cosas que vienen por valores, principios, gustos, carácter, o sea, algo ya que no es una circunstancia, sino es algo que viene con la persona que no se cambia tan fácilmente. Ahí o se tolera o se separa, ¿no? O sea, dos posibilidades, básicamente. Si no se llega, o sea, vamos a suponer que no hay resultado, porque el carácter,
¿quién va a cambiar el carácter? Lo que sí, cuando hay una persona que tiene tendencia a la ira, por ejemplo, y cuando ¿no? cada vez salta muy fácilmente cuando alguien dice alguna cosa, la gente intenta con psicólogos lo que se llama el anger management, ¿no? Saber aprender cómo manejar su ira. Pero incluso esto no es nada fácil y también depende un poco de la edad de la persona. Si es una persona ya mayor, 40, 50 años, y durante toda su vida ha tenido esa tendencia a la ira, ¿cómo va con un poco de psicólogo, o sea, hablando con un psicólogo, poder controlar la ira? No se puede, o sea, no sé, no tengo esa experiencia, pero me imagino que no es nada fácil, ¿no? O sea, esas cosas, si uno tiene que vivir con una persona así, por ejemplo, es súper iracunda en cualquier circunstancia, por cualquier tontería, o sea, uno se plantea, o lo puedo tolerar, o no lo puedo tolerar más y me voy, si puedo. O si no, como Ladini expresó, uno sufre simplemente, ¿no? O sea, no tengo otro sitio donde ir. Y tengo que vivir con un, qué sé, un familiar, incluso puede ser una esposa, un esposo, una hermana, un hermano, o un padre, una madre, que son de una manera que no aguanto. Pero sí, si no tengo otro sitio donde ir, ¿qué vas a hacer? Tienes que aguantar, ¿no? Y sufrir. Pues sí, a lo mejor es karma. Pero bueno, normalmente esperemos que nadie tiene que vivir en una circunstancia así, ¿no? O podemos, ¿no?, alejarnos de la fuente del conflicto. Eso normalmente es lo que se... Incluso en trabajo pasa, ¿no?, que alguien deja el trabajo porque ya no puedo más con esas personas que están ahí. Me busco otro trabajo. O sea, eso pasa en la vida. O uno dice, bueno, como pagan bien, tolero y ya está, ¿no? Me viene más tener ese dinero y lo que digan, pues mira, oídos sordos a palabras necias. Y ya está. Y también a veces cuando ya uno no reacciona a la agresión de otra, al final las personas se cansan y te dejan en paz. Esa es otra manera de resolver quizás un conflicto a veces, ¿no? En fin, a ver, Maravi, ¿todavía la misma mano o algo nuevo? Algo nuevo, Gurudev. A ver. Ahora quería preguntar, porque al principio usted habló de los conflictos y que están los internos también. Y Sí. cuando uno tiene un conflicto interno, ¿ahí qué se hace? Una buena pregunta, depende del conflicto, ¿eh? Porque a veces son muy difíciles de resolver. Pero hemos citado o sea, hay unos varios que podemos tomar de la historia. Arjuna es uno. ¿Y qué hizo? Pues va a Krishna y dice, mira, estoy confundido, no sé qué hacer. Por favor, instrúyeme. Eso es cuando uno está dispuesto a aceptar lo que diga, ¿no? Uno expone el conflicto interno ya a una persona de confianza o autoridad. Y como en ese caso Arjuna a Krishna, y Krishna le explica y le dice lo que tiene que hacer. O le que recomienda, porque al final de la Bhagavad Gita dice, vale, ahora te he explicado todo, ¿qué vas a hacer? Has llegado a una conclusión, ¿no? Entonces, eso es una manera. La otra es como, otro ejemplo que tenemos es Bali Maharaj. Bali Maharaj, Shukracharya le dice, pues cuidado con ese enano, Vamana te va a engañar, te va a quitar todo, no lo hagas. Y ahora Bali Maharaj, pero ya ha prometido y sabe que es Vishnu y está pensando, eso está en el capítulo 22 del octavo canto. Prabhupada lo explica así, estaba como dudando, estaba pensando, no toma una decisión inmediata, sino estaba como, a ver, ¿qué hago? ¿No? O sea, conflicto interno. Y finalmente llega a la conclusión que sí, voy a desobedecer al maestro, a Shukracharya, y voy a dar todo a Vamana. O sea, a veces pensando y valorando qué es lo correcto, qué no es lo correcto,
uno puede resolver ese conflicto interno. A ver, Mani Manjari. No, es que me quedé sin, me faltó preguntar algo, porque yo sé lo que yo hago cuando yo estoy en un conflicto, yo le consulto a usted. Pero, a ver, ¿qué pasaría si yo estuviera casada y tuviera un conflicto con mi esposo? También, lo que yo naturalmente voy a querer hacer es consultarle a usted, pero... Gran problema. Gran problema cuando el esposo no es discípulo. Ya, eso, pero eso es, puede ser gran problema. Puede, ¿no? O sea, imagínate, en nuestro movimiento tenemos maestros espirituales que también tienen opiniones muy diferentes. Muy diferentes. No, ni hace falta nombres, ¿no? Uno es muy pro-occidental, muy liberal, y otra persona es muy ortodoxa, muy conservadora, vive en la India, o sea, a lo mejor quien sabe de quién estoy hablando. Los dos son muy buenos devotos, no hay ningún problema, pero cuando a la esposa es la discípula de uno de ellos, que es quizás el conservador, y el discípulo es el esposo, es discípulo del gurú muy liberal. Cuando se trata de una cuestión y consulta a cada uno a su gurú, van a tener instrucciones 180 grados diferentes. Y a ver qué hago. Eso. No lo hagas. No te cases con alguien que no sea su discípulo. Que tiene una autoridad que es completamente incompatible conmigo. Un problema muy gordo. Y no sea compatible, hay que ser compatible con usted. O lo hacemos compatible con usted. No lo sé, pero eso sí, eso es o sea, también existe, obviamente, y lo he visto en varias ocasiones, devotas o devotos, o sea, ambos casos, conozco casos, que se casan con alguien que no es devoto, Sí, hay varios y mucho sufrimiento, ¿no? Porque ahí está lo que estoy explicando. Metas diferentes, valores diferentes. O sea, uno se pregunta, ¿y cómo te has enrollado con esa persona? Pues por la cara bonita, o porque tiene dinero, o cualquier otra razón que al fin de cuentas y a la larga no es lo que mantiene una relación, ¿no? Cuando los valores, los gustos, las metas son muy, muy diferentes, eso está como destinado a fracaso, o por lo menos a una situación de sufrimiento continuo. O sea, mucho cuidado, por eso, mucho cuidado. Mucho cuidado. Ok. Muchas gracias. Faltan 6 minutos. A ver, última palabra. Alguien que nos quiere dar una siddhanta. ¿Dónde está nuestro experto? Más abajo. No sé si soy el experto, pero Bueno, Devashi dijo que sí. pero usted dijo, creo que lo que puso de ejemplo con el Bhagavad Gita es interesante, aun cuando nosotros no somos Arjuna, pero que simultáneamente la vida espiritual tiene conflictos que son externos, pero que también se pueden relacionar con conflictos internos. Entonces ahí hay que ir despejando ambos aspectos, porque a veces no nos damos cuenta que un conflicto externo tiene relación con un conflicto interno también, y que a veces ahí, en realidad, la oportunidad es que nosotros podamos mirar a lo mejor nuestros conflictos internos, pero siempre creo que con lo que usted decía es la clave, guardando la proporción que cuando se expone en riesgo la vida o hay un riesgo que sea físico o vital, ahí no hay que aplicar la lógica de, ok, que me golpean o que me maten, sino hay que irse, porque también estamos negligentes con el cuerpo, no estamos cuidando nuestro cuerpo. Creo que esas cosas son importantes como para llevarlas a la vida práctica. No, la autodefensa obviamente no es en realidad como el conflicto de que estamos hablando.
¿no? Cuando hay agresión, uno tiene que defenderse, porque el cuerpo no es mío. El cuerpo es una herramienta para servir a Krishna. Entonces, en ese sentido también tenemos una obligación de defenderlo en un sentido, ¿no? Pero cuando se puede tolerar, especialmente las cosas más sutiles, que ya no es una agresión física, sino los insultos o palabras así, ¿no? Que hieren, pues ahí sí, depende del avance de la persona, simplemente no reacciona a una cosa así, no se va a poner en ira porque me han llamado, no sé, alguna palabra fea, ¿no? O sea, ahí sí, sí, o sea, el avance interno, o más bien sí, conciencia de Krishna, ¿no? Entonces el conflicto no surge. Por eso también mencionamos, y la visión de Srila Prabhupada, incluso para parejas, cuando son muy avanzadas o avanzados, internamente están tan en armonía con sí mismo que prácticamente no tienen conflicto con nadie. O sea, esto se expresa en el Gosvamyastaka, ¿no? Dira adira. Los diras y los adiras, o sea, los 6 Goswamis eran queridos por todos, porque no tenían Ajatashatru, ¿no? Es un nombre de Parikshit, ¿no? O Yudhishthira, uno de los dos, creo que Yudhishthira quizás, que significa que no tiene enemigo. O sea, una persona santa que se comporta siempre así, que no entra en conflicto con nadie, prácticamente no tiene enemigos. Y, o sea, es Ajatashatru sin enemigos o queridos, dira adira, como los 6 Goswamis. Queridos por por las personas buenas y por las personas malas incluso. Bueno, eso es una cosa que sí está en las escrituras. All right. Ahora bien, para también contrarrestar, Prabhupada también dijo, incluso si uno es muy pacífico y santo, si hay alguien que es muy demonio, pues te va a intentar hacer la vida imposible. Pero el devoto puede tolerar, ¿no? Eso es, pero sí. La mentalidad demoníaca es así, que incluso es como una serpiente, ¿no? La serpiente que pica sin ser agitada o provocada, ¿no? Eso es el ejemplo que da. Hay un verso, creo que es, o de Chanakya Pandit, o de alguna de esos que dice que una serpiente así se puede controlar con la flauta o con una hierba, pero un ser humano que es ese tipo de serpiente no se puede controlar con nada, ¿no? Son muy peligrosos y muy envidiosos y atacan a cualquiera sin motivo. Eso ya es otra cosa. Pero normalmente cuando uno en sí mismo no tiene conflictos internos, vamos a decir, uno es pacífico y armonioso, normalmente se lleva bien con todo el mundo. Eso es para terminar en una nota positiva. O sea, finalmente, como dijo Gandhi, si queremos cambiar al mundo, hay que empezar a cambiar a sí mismo. Cada uno resuelve sus propios conflictos, tampoco tendrá conflictos con los demás. A ver. Ok, falta un minuto. ¿Algo más? Última palabra. Si no, son las 11 en punto en Chile. Ya son las 13 en Soho. Sí, ¿no? Ojo, son 14 horas, casi Las 14 horas. Sí, bueno, en España serán entonces las no puede ser. Gurudev, ¿Así? Sí. ahí Ladini tiene la mano levantada, me parece Oh, que... Ladini tiene la mano levantada. A ver, Ladini, última palabra. No sé si, bueno, no corresponde mucho, corresponde sí, pero a conflictos espirituales. En el Shivabhata, canto 5, capítulo 5, 6, Sabadeva le habla a sus hijos y le dice,
Por lo tanto, mientras no sienta amor por el Señor Vasudeva, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Mi pregunta es, ¿está refiriendo a cuando dice que no es otro que yo mismo, se refiere a Hari en el corazón o no? No entiendo exactamente lo que dices. Rishabdeva es una encarnación. Sí, ya. Pero ¿Vale? a lo nuestro sería que cuando uno tiene, cuando uno reconoce a Krishna en el corazón, eso sería más o menos lo que se refiere también, ¿no? No, No claro, sé. si somos conscientes del Paramatma y hacemos caso al Paramatma, no hay conflicto. A menos como en el caso de Arjuna, el Paramatma te dice, "Ay, ahora hay que luchar." Pero normalmente no pasa a nosotros eso. All right. Vamos a terminar aquí. Gracias por estar. Hare Krishna, Shila Prabhupada, Ki Jai, Gaura Bhakta.